Hola, soy Carmita Tenesaca, soy la profesora de Química Orgánica. Vamos a ver en estas clases, vamos a ver unos temas acerca de los conceptos, de las fórmulas de la química orgánica. Entonces, vamos a ver de esta manera, ¿no? Vamos a empezar, ¿por qué estudia la química orgánica? No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna sugerencia de qué estudia la química orgánica. Bueno, la química orgánica estudia los compuestos de carbono de origen orgánico y sus derivados de los seres vivos y de los compuestos inorgánicos o los derivados de carbonatos de cianuros, ¿no? Ahora vamos a ver los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son los elementos químicos esenciales para la vida. En los elementos, estos se clasifican en los elementos principales, secundarios y también en los otros que son los oligoelementos. En los elementos principales, estos son que existen en todos los seres vivos en un 97%. Como podemos ver aquí, está marcado con color rojo, como es el hidrógeno, el calcio, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos secundarios, estos están en un porcentaje de un 2.5% en la materia viva. Y estos están marcados de color naranja, como son el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro. Los otros elementos los oligoelementos están con color verde. Este es el boro, el silicio, el selenio, el yodo, el estaño, el zinc, el cobre, el cobalto, el hierro, el manganeso, el cobre, ¿no? El molibdeno también. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora acerca de los conceptos de qué es una fórmula. En la química orgánica existen tres tipos de fórmula. El uno que es la fórmula molecular, que esta fórmula molecular indica el tipo de átomos que forman la molécula y la cantidad de ellos. Por ejemplo, aquí hablamos del etano, nos está indicando qué tipo de molécula de átomos se forman. Es el carbono, 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. En las fórmulas condensadas se muestra ya el tipo de enlace. Aquí hay un tipo de enlace carbono-carbono. En las estructurales o de Lewis se muestran, si ven, la cadena carbonada o también en forma de puntos que son los electrones. Hay también un tipo de fórmulas que son lineoangulares. Estas se representan en los vértices. Aquí se encuentran los carbonos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Bueno, vamos a hablar la hibridación del carbono. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es la forma que tienen de combinarse en los orbitales, ¿no? Por ejemplo, hay los orbitales atómicos que son el S y el P, y estos forman tres tipos de hibridación, dependiendo del número de orbitales que se combinen. Así tenemos la hibridación sp3. ¿Qué significa la hibridación sp3? Es una mezcla de un orbital C con 3 orbitales P. Los orbitales P son px, py, pz. Los orbitales tienen un ángulo, forman un ángulo de 109.5 grados. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo se mezcla el orbital S con los orbitales P. La hibridación sp2. La hibridación sp2 es la mezcla, es la combinación de un orbital S con 2 orbitales P, como vemos aquí. Este forma un triángulo tetraédrico. Y la hibridación sp es la combinación de un orbital S con un orbital P. Este forma un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de hibridaciones que hay. Les voy a mostrar un video en donde ustedes pueden observar cómo se produce este tipo de mezclas o de combinaciones de los orbitales. Vamos a ver. Esperemos un ratito. Si ven, aquí tenemos los orbitales X y los orbitales P. Este es el PX, el PY y el PZ.
Entonces aquí se produce la combinación de los orbitales. Esta es un S, está formado por un círculo y el P, si ven que tiene así la formita, ¿no? Este es un orbital P. Entonces se hace un orbital X, un S con un P. Si tenemos con dos orbitales P, se hace el SP2. Asimismo, de la siguiente manera, si utilizamos un orbital S, ya va a aparecer con los tres tipos de orbitales P. Aquí tenemos los tres forma y tenemos aquí vemos el ángulo que forma, ¿no? Un ejemplo de esto es la molécula de la molécula. ¿Sí ven? Entonces ahí se produce la combinación de átomos para formar la hibridación. Este es el S y los tres orbitales. ¿Qué? ¿Sí me escuchan? Ya. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los tipos de carbono. Hay 4 clases de tipos de carbono. Son los primarios, los secundarios y los cuaternarios. Los primarios es un carbono unido a un solo tipo, a un carbono. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Este carbono de aquí solo se une a un carbono, entonces es un carbono primario. Un carbono secundario es el que está unido a 2 tipos de carbono, como este de acá, este es el secundario, está unido a este carbono y a este carbono de acá. Un carbono terciario está unido a 3 tipos de carbono, como en este carbono rojo, si ven, está unido a este 1, 2 y 3. Y un cuaternario, que es en este el azul, está unido a 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hablar de la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura en química orgánica? La nomenclatura es cómo nombrar a los compuestos químicos. Para poderlos nombrarlos existen unas reglas que hay que seguirlas tomando en cuenta el número de carbonos, tomando en cuenta cuáles grupos son los más importantes para desde ahí empezarles a utilizar, a nombrar. Entonces vamos a leer las reglas que se necesita saber para poder hacer la nomenclatura, ¿sí? Primero, es establecer el grupo principal y ordenar los demás grupos según la prioridad. 2. Identificar la cadena carbonada que incluye el grupo principal más larga, posible con el mayor número de enlaces múltiples funcionales y secundarios. 3. Ordenar el nombre de los compuestos. Por ejemplo, el prefijo en que los carbonos están sustituidos, números seguidos por comas. La raíz es el número del carbono de la cadena. El sufijo primario tiene enlaces de la cadena en su posición. Y el sufijo secundario, la familia del grupo funcional y su posición. Bueno, en la próxima clase, cuando hagamos los ejemplos de estos, vamos a poder identificar bien, ¿no? Les voy a enseñar unos ejemplos, por ejemplo, estos grupos de aquí son los principales que uno se tiene que tomar en cuenta para poder empezar a numerar los carbonos, como son, ¿no? Los ácidos carboxílicos. Este es de aquí, es la fórmula general del ácido carboxílico. El éter, si ven, aquí está, ¿no? Es la cadena con el carbono, 2 oxígenos y otra cadena. Entonces aquí tenemos en este orden, en el momento que veamos ya los ejercicios, podemos darnos cuenta cómo vamos a hacer. Aquí vamos a ver unos anexos que dice los alcanos, ¿no? Los alcanos, por ejemplo, tienen un enlace simple. Un ejemplo de estos es el propano, y estos terminan en ano, todos los alcanos. Y si le falta un hidrógeno, ya es un sustituyente que ya termina en il, por ejemplo, el propil.
En los alquenos, el grupo funcional de los alquenos es el doble enlace. Se forma el propeno, termina en eno por el doble enlace. Y si les falta un hidrógeno, ya es enil, propienil. Los alquinos, la característica de ellos es el triple enlace, carbono-carbono, se tiene el propino, termina en ino y la terminación del sustituyente es en inil. También hay los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son los que están aquí formados en ciclos, ¿sí ven? Pues un ratito, ya. Entonces, y aquí los derivados de los halógenos, en los cuales un halógeno reemplaza a un hidrógeno de la cadena carbonada. Y tenemos ya los halógenos. Aquí tenemos todo este grupo que el momento que ya hagamos los ejercicios vamos a seguir viendo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, cuando es con un carbono es metano, estos son de los alcanos. Cuando es con 2 carbonos del etano, con 3 del propano, 4 el butano, y así sucesivamente hasta el 132, que hay aquí un ejemplo, ¿no? Siempre es la raíz y el sufijo es terminado en ano, cuando hablamos de alcanos. Ya, entonces esto ya vimos la nomenclatura, y ahora vamos a ver los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales siempre vamos a encontrar eso en la química, en un compuesto, porque por lo general, para formar una molécula, estos están unidos. Aquí ven. Entonces, un grupo funcional es un conjunto de estructuras submoleculares caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica que confiere la reactividad química específica a la molécula que los contiene. Estas moléculas reemplazan a los átomos de hidrógeno en los hidrocarburos saturados, como aquí podemos ver. Por ejemplo, aquí estuviera un hidrógeno, pero en este caso ha sido reemplazado por, les voy a dibujar acá un poquito, ¿ya? Entonces, mire, espérense un ratito. Aquí, en esta partecita, ya no va el hidrógeno, ¿sí ven? Porque está reemplazado por este grupo de aquí, que es un grupo funcional. Entonces aquí hay un grupo funcional, aquí tenemos otro grupo funcional, acá tenemos otro grupo funcional. Todo esto también es un grupo funcional. Este del oxígeno también es un grupo funcional. Entonces todo eso ya vamos formando unas moléculas más complejas. Vamos a seguir. Déjenme ver un ratito ya. Ahora sí vamos a seguir, ¿no? Bueno, ahí podemos ver un poco más cerca, ¿no? Más claro de los grupos funcionales. Vamos a hablar ahora de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son los compuestos más simples de la química orgánica. Y estos también pueden ser considerados como las sustancias principales en las que se derivan las otras moléculas más compuestas. Son una fuente de energía, de materia prima para el hombre, que ha sabido aprovecharse de todos estos beneficios, utilizándoles en el transporte aéreo, acuático, terrestre, en la generación de electricidad, iluminación, etcétera, ¿sí? Vamos a ver las clases de hidrocarburos. Las clases de hidrocarburos son dos. Son los alicíclicos y los cíclicos. A los alicíclicos también se les conoce como alifáticos. Dentro de este tenemos los saturados y los no saturados. En los saturados tenemos los alcanos y en los no saturados tenemos los que tienen doble enlace y triple enlace, que se llaman alquenos y alquinos. En los cíclicos también tenemos los saturados y también los no saturados. Los saturados son los lactenos y los no saturados son los aromáticos. Ya, vamos a hablar ahora de los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos lineales. ¿Qué significa esto? Si ven, está así en forma lineal, ¿no? También hay cíclicos.
Y tienen también un tipo de ramificación como es este de aquí. ¿Sí ven? Estas son ramificaciones. Las propiedades de los alcanos. Los alcanos tienen, el punto de ebullición es directamente proporcional a la cadena carbonada y el punto de fusión es inversamente proporcional. Hay diferentes tipos de reacciones que se dan en los alcanos, como son el cracking, el hidrocracking, la halogenación, la combustión. Entonces, todos estos vamos a hacer en la próxima clase que hagamos ya solo ejercicios para que ustedes puedan entender cómo se forman. Los alquenos, ya habíamos hablado de los alquenos, ¿no? Los alquenos también son hidrocarburos lineales ramificados. Estos tienen enlaces sp3 y también el doble enlace es del sp2. Su fórmula general es el SNH2N. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como hay el doble enlace, en estos alquenos se produce la isomería. ¿Qué es la isomería? Si ustedes se dan cuenta aquí, se pueden ver que hay aquí un cloro y otro cloro. Hay dos halógenos al mismo lado del carbono, ¿sí ven? A este lado. Entonces, eso es un enlace cis, porque está al mismo lado. Pero cuando un cloro está aquí y en el lado opuesto está el otro cloro, el otro halógeno, es un enlace trans. Acá, este es cuando es con el mismo halógeno, pero también puede ser que haya dos tipos de halógenos, como hay aquí el flúor, el bromo, el cloro, ¿sí ven? Entonces ahí utilizamos la E y la Z, de acuerdo al peso molecular, para ver, o sea, cuáles de estos son los que tienen los pesos moleculares, están al mismo lado o en lados opuestos, y según eso utilizamos la E o la Z. Hay también, las propiedades de los alquenos tienen su punto de ebullición, igual que los alcanos, directamente proporcional a la cadena carbonada y el punto de fusión es inversamente proporcional. Los carbonos del carbono 1 al carbono 4 son bases, del carbono 5 al carbono 8 son líquidos, del carbono 18 y más adelante son sólidos. ¿Sí? Ahora vamos a ver una síntesis de reacción. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es es una cadena de reacciones que partimos de un compuesto para obtener otro. Aquí, por ejemplo, hay la deshidrogenación. ¿Qué significa la deshidrogenación? Déjenme ver ahí un poquito. C, para que ustedes puedan ver bien. Significa que vamos a quitar estos hidrógenos, ¿sí? Con un catalizador para que salen estos hidrógenos y este enlace forma el doble enlace y tenemos los alquenos. Entonces son formas para obtener un alqueno, partiendo en este caso de un alcano, pero ya es un halogenuro porque está con un halógeno aquí, es el alcano, ¿no? Pero para formar el doble enlace, entonces quitamos estos hidrógenos por acción del catalizador del hidróxido de potasio, entonces obtenemos el alqueno. Igual, podemos también obtener a partir de un alcohol. Este es un alcohol. Este es del grupo funcional que el OH significa que estamos hablando de un alcohol. Igual, sale el H y el OH y forma acá el agua y aquí forma el doble enlace. También tenemos por deshidrogenación catalítica de los alcanos. Si partimos de un alcano más un catalizador a elevadas temperaturas, estos automáticamente se forman el doble enlace y se liberan los dos hidrógenos. ¿Sí? Este, en cambio, es si tenemos al revés, ¿no es cierto? Si partimos de un triple enlace, queremos menorar un enlace para que solo tengamos un doble enlace, igual necesitamos un catalizador que es de paladio, níquel, y obtenemos el alqueno, ¿no? También podemos obtener a partir de aquí de los halógenos, salen estos dos halógenos y se forma el doble enlace acá. Y salen los dos átomos de bromo del halógeno. Ya, bueno, todas estas reacciones de aquí vamos a ver. En la clase de hoy vamos a terminar con los alquinos, ¿sí?
porque en esta clase estamos ahorita solo revisando todo lo que es conceptos. Vamos a revisar entonces ahora qué es un alquino. Igual es un hidrocarburo lineal con ramificados característicos por tener carbono con una hibridación sp3. Es el más sencillo. También puede tener unos enlaces sp a la terminación de la cadena carbonada. Y esta es la fórmula que es, ¿no? El carbono, es el número de carbonos, hidrógeno 2N-2. Las propiedades, igual, los puntos de ebullición son directamente proporcionales, punto de fusión igual, y la característica de estos es este triple enlace. Sí, no sé si tienen hasta ahora alguna pregunta, Alejandro, Emily. Si no hay ninguna pregunta, la clase, bueno, le daríamos por terminada y vamos a esperar en la próxima reunión que tengamos, vamos a hacer ya los ejercicios para que todos ustedes puedan entender mejor acerca de todo lo que es los hidrocarburos y de la química orgánica. Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, si todo está entendido, espero que realicen las tareas que se les mandó para que en la clase que hagamos los ejercicios, ustedes puedan presentarme cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, muy bien, nos vemos hasta la próxima semana, ¿sí? Que les vaya bien. Estoy a la disposición de ustedes, cualquier cosa. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarme, ¿sí? Ok, chicos, que les vaya bien, ¿ya? Gracias por haber participado en mi clase.